Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que, pues, una vez más podemos estar aquí para llevarles el mensaje, hermanos, recordando esta semana hermosa que estamos recordando, que estamos trayendo memoria una vez más. Hermanos, y para terminar, más bien continuar, porque todavía va a seguir el viernes y todo esto cierra el domingo hermosamente, hermanos. Pero para continuar, hermanos, para continuar esto que estamos viendo, vamos a ver Mateo, capítulo 26, del versículo 26 al 29. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 29. Mi hermano, si tiene su Biblia a la mano, yo ahora sí le recomiendo que vamos a ver varios versículos. Le recomiendo a mi hermano que tome su Biblia ahí en su mano, hermanos, y así vamos juntos a través de la Biblia. Vamos a leer Mateo 26. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso, hechas gracias, les dio, diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día, cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gloria a Dios, hermanos, como les comentaba, estamos ahora delante de los últimos 2 días antes de que Cristo es crucificado, lo que es el miércoles y lo que es el jueves. Hermanos, ya hemos visto cómo desde la entrada triunfal hasta lo que vimos, lo que fue el lunes y el martes, Cristo vio y se centró en exhortar y confortar a los discípulos en un solo mensaje, en no tener esa falsa religiosidad, en no ser hipócritas, en tener tantas hojas por afuera, pero sin fruto, hermanos. Pero ahora, hermanos, Cristo se aparta de toda esa gente con la que estuvo en el templo, tanta gente que había ahí. Cristo se aparta, y lo que es el jueves se concentra únicamente en sus discípulos. Se aparta a estar únicamente con ellos. Cristo se enfoca únicamente en sus apóstoles, hermanos. Y hoy Cristo, hermanos, quiere que hagamos memoria. Y no nomás recordar como recuerda usted viejas memorias, sino que haga una marca en nuestro corazón, verdaderamente, de lo que Jesús hizo por su iglesia en esta última semana. En estos últimos 2 días, y sobre todo el jueves, pasa tanto, Cristo pasa por tanto. Hermanos, quiero que vaya viendo y durante el mensaje lo que es lo falible de nuestro amor, que a veces tantas obras externas y un corazón lejos de Él. Y ahora vamos a ver que a pesar de eso, a pesar de nosotros, el amor tan perfecto de nuestro Señor, el amor tan grande de Cristo, a pesar de nosotros, hermanos. Y para comenzar, vamos a estar ahí en Marcos, capítulo 14, versículo 12 al 16, hermanos. Marcos 14, del 12 al 16. Dice la palabra del Señor: y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dicen: ¿dónde quieres que vayamos a disponer para que coma la Pascua? Y envía 2 de sus discípulos y les dice: id a la ciudad y os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran cenáculo ya preparado. Aderezad para nosotros ahí. Y fueron sus discípulos y vinieron a la ciudad y hallaron como les había dicho y aderezaron la Pascua. Hermanos, debemos recordar así de manera muy rápida, porque la mayoría de nosotros ya lo sabemos. Recordemos que aquí literalmente están celebrando la Pascua judía, hermanos. ¿Qué es esto? Es cuando celebraban cuando Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. La Pascua, hermanos, literalmente significa pasar de largo, ¿sí? Y específicamente, hermanos, celebraban cómo Dios los libró de la última plaga, que lo veíamos los pasado domingo. De la última plaga, hermanos, fue la muerte de los primogénitos. Y Dios les proveyó en su gracia y misericordia a su pueblo, a Israel,
les proveyó un medio de salvación de esa plaga, que fue lo que celebran ellos como la Pascua, que era el cordero, y con la sangre de cordero pintar los dinteles de la casa, y así pasaba de largo la ira de Dios, el castigo del pecado en la casa de todos aquellos que habían creído por fe en cómo Dios los iba a librar. Eso era lo que celebraban, hermanos. Era el sacrificio de un cordero, ¿sí? Como les decía ahorita. Y lo que vemos en el relato, hermanos, de la Pascua, pues primeramente, Cristo es Dios y sigue siendo soberano. Cristo ya tenía preparado todo, sabía dónde, sabía cuándo, sabía el momento, hermanos. Vemos también el control de Dios sobre todas las cosas, hermanos. Él sabía y tenía control, a pesar de, como vemos en el contexto, hermanos, ya los fariseos, todos ellos ya querían tomar a Jesús. Y de hecho el miércoles, hermanos, no lo voy a mencionar tanto, pero lo único que la palabra de Dios nos registra correspondiente a ese día es que se pusieron de acuerdo ya junto con Judas para entregar a Cristo, para apresarlo, para arrestarlo. Entonces Dios tenía control sobre todo, hermanos. Además, quiero que vean, hermanos, Cristo en otro evangelio agrega que en gran manera he anhelado sentarme con ustedes. Se lo dice a los apóstoles, hermanos. El anhelo de Cristo ya era, hermanos, ya tenía un anhelo de sentarse a la mesa con sus discípulos. Había pasado 3 años rodeado de gente, de mucha fama, de grandes multitudes de gente, haciendo milagros, sacando demonios, pero Cristo ya anhelaba ese momento, a pesar de que Él sabía que estaba cerca ya de entregar su vida y como la iba a entregar. Cristo ya anhelaba sentarse a la mesa, de manera ya más personal, familiar, con sus discípulos. Y estando ahí, hermanos, después de que aderezaron la mesa y llegaron, hermanos, quiero que vean y nos pongamos un poquito en el contexto histórico de cómo se celebraba la Pascua, porque a veces pensamos que la Pascua era simplemente lo que vemos en la Biblia, pero lo que vemos en la Biblia, lo que es la cena del Señor, fue nomás un cachito de toda la celebración de lo que era la Pascua. ¿A qué me refiero, hermanos? Bueno, en la Pascua, hermanos, según lo que estuve estudiando, lo que dicen los teólogos, se tomaban 4 copas de vino reducido en agua, 4 veces de hecho, 4 veces reducido en agua, y eran cuatro copas. Entonces se tenía que comer el cordero, las hierbas, era todo un proceso, hermanos, y a veces lo vemos como si fuera nomás el cachito. No, hermanos, era todo un proceso. Y cuando ya estaba ahí Jesús junto con sus apóstoles, celebrando la Pascua, Jesús, en Juan, lo podemos ver en Juan 13, del 3 al 8. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, levantase de la cena, quitase su ropa y tomando una toalla ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y díjole: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, me lo entenderás después. Dícele Pedro: no me lavarás los pies jamás. Respondióle Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Hermanos, según el orden cronológico, cuando Cristo se levanta a lavar los pies de sus discípulos, estaban discutiendo de quién era el mayor, quién sería el mayor. Si usted recuerda cuando Pablo en 1 Corintios les hace el recuerdo de quién toma la cena y santa indignamente, ¿qué problema estaba pasando, hermano? Cuando Pablo lo reprende de esa manera. El problema era que estaban cenando y los ricos sonaban grandemente, embriagados de su comida, y los más pobres de la congregación pasaban hambre y luego se sentaban a tomar la cena. Es exactamente lo que está pasando. Es exactamente el problema que tenían los discípulos en ese momento, discutiendo quién sería el mayor en el reino. Y en ese momento Jesús, siendo Dios, creador de todo, el rey soberano, se levanta a lavar los pies de sus discípulos. Y quiero que recordemos que esto era una costumbre, hermanos, que antes se usaba sandalias, los caminos no eran como ahora, había tierra, todo ello. Se acostumbraba que esta
acción de lavar los pies era por los sirvientes más humildes. Bueno, Cristo, que nunca dejó de ser Dios, 3 veces santo, Rey soberano, se puso de rodillas a lavarle los pies a sus apóstoles. Y quiero decirle algo, ahí todavía estaba Judas. Qué humildad de nuestro Señor. Por eso agrega ahí en Juan 13:3, sabiendo que Dios ya le había entregado todo. Ahí estaba Judas. Cristo sabía que Judas iba a llegar un momento y le iba a traicionar. Y aún así nuestro Señor se arrodilló a lavar sus pies. Y fíjense muy bien, hermanos, este es un tipo muy hermoso de cómo Cristo vino a lavar nuestro corazón. Fíjense lo que le dice ahí Pedro, no me lavarás los pies jamás. Respondiendo Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Hermanos, si Cristo no viene a nosotros y lava nuestro corazón, de nosotros jamás va a salir buscar a Dios. Jamás va a salir que Cristo buscara a Dios para que nos limpie nuestros pecados, jamás. Por eso Cristo le dice, si no te lavare, si Cristo no viene y te lava el corazón de tu pecado, no tienes parte con Él en el reino de los cielos. Cristo, el Dios poderoso de todo, hermanos, el 3 veces santo, vino a esa tierra y un día, por medio del Espíritu Santo, vino a lavar nuestro corazón podrido del polvo del pecado. En su gran misericordia, Cristo vino y limpió nuestro corazón. Después de esto, hermanos, después de que Cristo lavó los pies a sus discípulos, vemos en Marcos 14, el 18 al 21, y como sentaron a la mesa y comiesen, dice Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me ha de entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle cada uno por sí, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y respondiendo les dijo, es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, como está escrito, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera aquel hombre si nunca hubiere nacido. Hermanos, antes de que Cristo dijera que había uno que le había a entregar, el Evangelio de Juan añade que se conmovió de espíritu. Si lo traducimos literalmente del griego a nuestro idioma, es agitarse con violencia. Hermanos, no le fue fácil. Uno se espera traiciones, uno se espera golpes de aquellos que son nuestros enemigos. Jesús, quiero que recuerde, y a veces se nos olvida algo, Jesús fue 100% hombre, es 100% hombre. Hermanos, se encariñó con sus apóstoles, aún de Judas. Hay un amor. Hay un amor. ¿Usted cree que Dios, que Dios es ira simplemente por el hecho de que ser ira? O sea, Dios también es ese amor, hermanos. Y en Cristo vemos ese amor y esa humildad y esa misericordia que estaba en su momento. Los amaba. Jesús lloró cuando Lázaro murió. Jesús lloró. Y a Jesús le dolía, dice la Biblia, se conmovió de espíritu. Le dolió, hermanos, que uno de los que había compartido 3 años lo iba a traicionar. Dios no es un Dios sin sentimientos. Dios es un Dios personal con sentimientos, hermanos. Pero con principios. Eso sí, con principios. Cuando los apóstoles se preguntan, ¿seré yo? Si lo traducimos literalmente, hermanos, como lo preguntan es, ¿verdad que no soy yo, Señor? Hermanos, los apóstoles empezaron a dudar de sí mismos. Los apóstoles, cuando Cristo les dice que alguien lo va a entregar, uno de ellos lo va a entregar, empiezan a dudar todos de ellos mismos. Hagamos lo mismo, hermanos. Hagamos lo mismo, hermanos. Dude de usted mismo. A veces, yo les decía desde el principio, hermanos, y lo hemos estado recordando. El enemigo que tenemos en estos momentos, el mayor enemigo, no es Satanás ni es el mundo. Ahorita es nuestra carne. Es nuestro yo. Hermanos, desconfíe de usted mismo. Los apóstoles desconfiaron de ellos mismos. Hagamos esa práctica, hermanos.
A veces nos creemos tan fuertes que no vamos a caer. No, hermano, mire el fuerte que no caiga. Mire el fuerte que no caiga. No, hermanos. Judas no fue un títere, hermanos. No fue un títere de la soberana voluntad de Dios. No fue un títere del diablo. Todos, hermanos, tenemos una responsabilidad. Creas o no creas, tienes una responsabilidad delante de Dios. Todos la tenemos. No es un rol simplemente que le tocó jugar a Judas. No, Judas tuvo su responsabilidad. Por eso dice Cristo, hay de aquel que le entregare. Tiene una responsabilidad Judas. Y por cierto, y agregando a esto, la muerte no es el fin. Hay consecuencias. Porque si la muerte fuera el fin y no hay nada allá, entonces Judas, pues, entregar a Cristo no hubiera tenido mayor consecuencia. Pero vemos que las tuvo al punto que Judas se suicidó. Decía un predicador, estar vivos es una responsabilidad. Joven, amigo, amiga que me escuchas, estar vivo y lejos de Dios es una gran responsabilidad. Y aún los que somos salvos, estar vivos es una gran responsabilidad. Porque la vida, seas creyente o no seas creyente, va a terminar en un tribunal delante de Dios. Como creyentes y como no creyentes. Vamos a estar delante de Dios. Después de anunciar Jesús quién le iba a traicionar, entonces Jesús, en Marcos capítulo 14, versículo 22 al 24, y estando ellos comiendo, tomó Jesús pan, bendiciendo, partió y les dio y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso, habiendo hecho gracias, les dio y bebieron de él todos. Y les dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Hermanos, lo que Cristo está haciendo aquí es establecer un nuevo pacto, donde a todos aquellos que se refugian en Cristo, por la gracia de Dios, la ira de Dios iba a pasar de largo. Todos aquellos que confiaran, que tuvieran fe en Cristo que murió en la cruz del Calvario por tus pecados, todos aquellos que se refugien en el Cordero de Dios, la ira de Dios va a pasar de largo. Hermanos, así en nosotros, hermanos, así en nosotros, cuando el Espíritu Santo obró en nosotros, entonces la ira de Dios va a pasar de largo. ¿Y sabe qué? El día que cerremos los ojos aquí, muramos, los vamos a abrir allá, en su presencia. Ahora quiero que vean detalle, hermanos. Los escritores de los 4 evangelios, como les decía ahorita, la cena incluía muchas cosas, hermanos. Y los escritores de los evangelios omitieron el plato principal de esa cena. El cordero. El cordero. Y me gustaba lo que escuché de una manera poética, pero como una tipología también. El cordero no estaba en la mesa porque estaba sentado en la mesa. Jesús es el cordero proveído por Dios. Quiero recordarle, hermano, lo que era cuando iban a sacrificar. Había uno que ponía las manos sobre él y de manera, como un tipo, de manera figurativa, todo el pecado del pueblo era caído sobre ese cordero y lo expulsaban del pueblo. Pero había otro también, el cual era sacrificado. Su sangre era derramada. Hermanos, el Cordero de Dios, Cristo, fue el Cordero que Dios proveyó. Fue el Cordero que salvó al hijo de Abraham, Isaac, estando Abraham por matar a su propio hijo. No, Dios mandó a su hijo, el Cordero de Dios, a morir en nuestro lugar, porque de tal manera amó Dios al mundo, a usted, a mí, hermano, a pesar de nosotros. Cristo mandó a su hijo para que todo aquel que en él cree, todo aquel que se refugie en el Cordero de Dios, en su sacrificio, la ira de Dios pase de largo y tenga vida eterna en Cristo Jesús.
El cordero que fue llevado al matadero y que no abrió su boca delante de los trasquiladores. Cristo, hermanos, al tomar el pan, ya no era en memoria de la aflicción de Israel en el desierto. Ahora sería en memoria de la aflicción de Cristo en el Calvario. Su cuerpo que por nosotros fue partido, hermanos. No es figurativo. No fue un gemelo. No. 100% hombre. Dice Isaías 53, 52, los últimos capítulos, versículos. Que su rostro fue desfigurado. Fue verdaderamente latigado. Y lo vamos a ver el viernes. La copa era ya símbolo de la sangre de la cual Cristo derramaría sobre la cruz, sellando el pacto de Cristo por su iglesia. Qué hermoso momento y qué impactante momento para los apóstoles. Cuando Cristo debiera de recordar el pacto judío, dice ahora Cristo, no. Ahora va a haber un nuevo pacto. Ahora va a haber una nueva salvación. Y no solo para los judíos, sino para todas las gentes. Si no fuera porque Cristo no hubiera sido perfecto y nunca hubiera pecado, hermano, usted y yo no estaríamos aquí. Y esto, hermanos, el pan y la copa, hermanos, no fue de manera literal su cuerpo y su sangre. Si hubiera sido de manera literal, pues, ¿acaso en ese momento tenía Jesús dos cuerpos? No. No, hermanos, recordemos eso. Son símbolos, hermanos. Ahora, yo le quiero decir algo. Por situación, no vamos a poder estar presentes para tomar como familia, sentarnos a la mesa y recordar el sacrificio de Cristo. No lo vamos a poder hacer de manera literal, de manera física, de manera presencial. Hermanos, pero no quiero que por ese motivo usted vaya a dejar pasar estos días, este día. Porque hacer memoria, como decía al principio, no es simplemente recordar. No es simplemente hacer memoria como usted la hace en sus viejos tiempos. No, hermano. Es que verdaderamente meditemos, analicemos, hermano, cómo Cristo murió en la cruz. Meditemos y analicemos que Cristo, siendo Dios, no tuvo usurpación ser igual a Dios, vino y se humilló a sí mismo y dio su vida por nosotros, hermanos. Todo su pecado, hermano, toda su vida pecaminosa. A pesar de eso, Cristo lo amó de tal manera, hermano, que vino y murió en la cruz y vino y se humilló. Toda su vida, hermano, ya lo conoce, ya lo sabe, hermano. Medita en ello, hermano. Medita, analice realmente en oración. Eso es la Santa Cena. Es un recordatorio, es un memorial de que Cristo murió en la cruz por nosotros, dio su vida, dio su sangre en la cruz por nosotros. Hermano, quiero que vea otra cosa, hermano, también. Muy hermoso. La Pascua se celebraba de manera familiar. Todos se reunían con su familia, algo como Thanksgiving o Navidad parecido. Todos se reunían con su familia. Ahora quiero recordarle algo. Jesús tenía su familia terrenal. Los apóstoles tenían su familia. Pero en ese momento, los apóstoles dejaron su familia. Cristo dejó su familia terrenal. Y se unieron a formar una familia más grande que la familia de sangre. La familia espiritual, unidas por una sola sangre, que es la de Cristo. Hermanos, hay dolor, hay tristeza, porque no vamos a estar sentados en comunión todos, como hermanos, unidos por una misma sangre que la de Cristo. Pero hermano, ahí en su casa, hermano, medite en todo esto, lea la Biblia, lea cómo Cristo fue entregado. Ahora, en el proceso de la celebración, como le mencionaba ahorita, había 4 copas. Se tomaban 4 copas durante el proceso de la celebración de la Pascua. Cuando Cristo toma la copa y dice las palabras, que esta es mi sangre, esta es mi copa,
que representa la sangre del nuevo pacto, era la tercera copa, hermanos. Y es lo que leíamos ahorita. Cristo dejó la cuarta pendiente. Cristo dejó la celebración, dejó pendiente terminar la cena. ¿Por qué lo dejó? 26, 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día, cuando lo tengo de ver nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, hermanos. Hermanos, Cristo dejó pendiente su cena, porque la vamos a reanudar. Vamos a volver. Cuando Cristo vuelva a tomar, hermanos, del fruto de la vid, ya no va a ser nomás con sus apóstoles, hermanos. Cristo va a terminar esta cena allá, hermanos, en su presencia, con toda la iglesia, con los apóstoles, con los judíos que van a estar. Ahí vamos, hermanos, a terminar esta cena, hermanos. Ahí vamos a tomar, hermanos, el fruto de la vid de nuevo con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cristo la dejó pendiente, hermanos, porque vamos a terminar con su iglesia sentados todos a la mesa, hermanos. Ahora, no todos van a estar sentados a la mesa. No todos, hermanos, los que procesan ser cristianos, van a poder estar sentados ahí. Quiero que recuerde cómo Cristo compara muchas veces el reino de los cielos. ¿Cómo lo compara tantas veces? Con cenas, con banquetes. Y creo que todos recordamos esa parábola. Esa parábola. Gracias. Donde había uno que no llevaba las vestiduras que el rey había mandado. Escudriña, hermano. Porque tal vez has sentado a la mesa literal, física. Pero posiblemente no va a estar allá a terminar la cena con nuestro Señor. Escudriñemos, hermanos. Cristo selló el nuevo pacto con su sangre, hermanos. Cristo selló, estando en la cruz de Calvario, Cristo selló el nuevo pacto por nosotros, hermanos, por gracia. Y vamos a terminar esta cena, hermanos, en su presencia, en las bodas. Ahí vamos a estar terminándola, hermano, todos juntos. Fuera virus, ¿cuál virus? Ni qué. No hay enfermedad, no hay nada. Va a estar limpia toda lágrima, hermanos. Ya vamos a estar descansando por fin, hermanos. Sentados a la mesa de manera literal por fin. Con nuestro Señor cara a cara, tomando. Y ya no vamos a tener dolor por no poder estar físicamente. No, ya vamos a estar cara a cara con nuestro Señor, con nuestros hermanos, con los mártires, con los apóstoles, con mis hermanos que han partido. Ahí vamos a estar sentados, uno al lado del otro, compartiendo, terminando esta cena que empezó hace más de 2000 años, mis hermanos. No lo tomemos a la ligera, hermanos, y probémonos a nosotros mismos. Pruébese cada uno, como dice Pablo, pruébese cada uno. No porque no la tomemos literalmente, hermanos, físicamente, no se escudriñe y no busque estar limpio. Tal vez ya no tenemos convivencia entre hermanos como solíamos. Pero yo le voy a preguntar algo: ¿cómo está con su esposa? ¿Cómo está con su esposo? ¿Cómo está con sus hijos? ¿Podría tomar la cena si la tomáramos el día de hoy? Es hermoso, hermanos, cómo Cristo se sienta a su mesa, y es hermoso cómo Cristo, y quiero decirle algo, nuestro Señor está anhelando sentarse a la mesa con nosotros. Cristo, a pesar de que somos tan falibles, hermanos, a pesar de que venimos a ver cómo a veces hemos dejado el primer amor, a pesar de eso, hermanos, a pesar de nosotros, nos ama de tal manera que aún sigue mi Señor anhelando sentarse con usted y conmigo allá en el reino de los cielos y tomar y terminar esta cena.